El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México les da la bienvenida a la 10ª sesión del curso Historia de todos los días, Vida cotidiana en México. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Patricia Toledo González de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el día de hoy les hablaré sobre el trabajo doméstico. Mónica, un gusto tenerte como participante en este curso a distancia. Eh, Nada más importante que regresar a casa con un tema que es precisamente ubicuo, que recorre y transita el tiempo y que nos coloca precisamente en el espacio donde nos encontramos ahora, el espacio doméstico. Lo primero que cabe preguntar es definir el objeto, porque también es una práctica familiar, es una práctica muy cotidiana, pero también habrá que distinguir entre el trabajo que desempeña la familia en el interior de los hogares, del trabajo que es remunerado o retribuido de alguna manera. En este sentido, doctora Toledo, te preguntaría, ¿cómo definir qué es el trabajo doméstico? Sí, muchas gracias. Bueno, primero habría que definir qué se entiende por trabajo en un sentido amplio. Y en ese sentido creo que es importante retomar una propuesta de Charles y Chris Tilly sobre qué es el trabajo, ¿no? Y ellos lo definen como todos los esfuerzos humanos que agregan valor de uso a bienes y servicios. Esa es en general una propuesta amplia, ¿no? Del tema de la definición del trabajo. Ahora bien, el trabajo doméstico ha sido definido como este conjunto de actividades realizadas al interior del hogar, del espacio doméstico, que son necesarias para la reproducción de una familia y, por tanto, de la sociedad, ¿no? Integra las tareas que tienen que ver con la transformación de la mercancía adquirida en bienes y servicios para el consumo familiar, las tareas del cuidado y las de gestión de un hogar, ¿no? Estas definiciones, esta definición la han hecho Teresita de Barbier y Mary Goldsmith y demás estudiosas, Mercedes Pedrero, que han definido así el trabajo doméstico. Entonces, a partir de esto se entiende que el hogar como un recinto, como un lugar, es donde la fuerza de trabajo se reproduce, pero no solo se reproduce, sino también se mantiene, ¿no? A través justo del trabajo doméstico que involucra, como ya les decía, todas estas tareas que tienen que ver con la atención a los miembros del hogar, la crianza de los niños, las tareas de cocina, la limpieza, todo el mantenimiento general del hogar, ¿no? Y a veces también se integra en este trabajo reproductivo el cuidado de los enfermos, el cuidado de los niños, el cuidado niños y niñas, el cuidado de las personas con discapacidad. Este trabajo sostiene, digamos, es el núcleo de la reproducción social, es decir, permite la existencia de la vida humana y el mantenimiento de la vida humana. Entonces, puede definirse también como el trabajo doméstico remunerado y no remunerado, ¿no? Es decir, el que tiene un salario y el que no lo tiene. Entonces, en la versión no remunerada regularmente es realizado por mujeres que tienen relaciones familiares con los miembros del hogar, ¿no? Y que, bueno, se dedican a ejecutarlo sin un pago, ¿no? Sin un salario, por así decirlo,
y tiene que ver con estas tareas básicas que nosotros pensamos, ¿no? Lavar, planchar, limpiar, cocinar, ordenar, todo esto que permite el mantenimiento del hogar y de sus miembros. INEGI, por ejemplo, en este cuidado no remunerado, incluye también cuidado, apoyo, alimentación, limpieza, mantenimiento de la vivienda, ayuda a otros hogares, trabajo voluntario, compras y adquisición de bienes para el hogar, la administración del hogar, la limpieza, el cuidado de la ropa, del calzado, de los enseres. Entonces, es un trabajo en su versión, como les decía, no remunerada, que las mujeres ejecutan dentro de sus hogares, ¿no? En la versión remunerada es una actividad laboral, eso es muy importante decirlo, es un empleo, ¿no? Aunque a veces no sea visto como tal, es un empleo que está mediado por la compra y venta de mano de obra para labores de reproducción cotidiana de un hogar, que en el caso de la versión remunerada regularmente es un hogar ajeno a la trabajadora, ¿no? Ajeno, que no es de la familia de la trabajadora, y entonces ese es un criterio importante porque en su versión remunerada hay una sobreposición entre el trabajo, perdón, entre el espacio residencial de una familia y el ámbito laboral de una mujer regularmente. Entonces, también una de las cosas que es muy importante destacar es que se ha pensado el trabajo doméstico como una actividad puramente manual, ¿no? Y lo cual pues tampoco es del todo cierto, porque también integra actividades de índole emocional, actividades de trabajo mental, ¿no? De conocimiento básico, ¿no? De algunas cuestiones. Se asume, pues, que la limpieza es natural, ¿no? Todos, que es un trabajo sin capacitación, que es inherente a las mujeres. Y ahora después hablaré de eso. Pero lo que es importante entender es que no solo integra este trabajo manual, sino toda una dimensión emocional, afectiva, mental, de conocimiento de las actividades del hogar, ¿no? Entonces, el trabajo doméstico remunerado es la mercantilización, ¿no? O comodificación de las tareas de reproducción cotidiana y que se evidencia de manera mucho más clara en sociedades desiguales como la latinoamericana, las latinoamericanas, ¿no? En específico la de México. ¿Qué otras características tiene este trabajo? Es un trabajo invisible. ¿Por qué invisible? Porque solo se ve cuando no se importante. Es un trabajo socialmente devaluado porque se asume que es un trabajo femenino y porque es un trabajo que cualquiera puede hacer, cosa que tampoco es del todo cierta porque se requiere una capacitación mínima para hacerlo, pero se requiere. Otra de las características es que en su versión remunerada es un trabajo precario, históricamente precario, y que es ejecutado en la mayoría de los casos por mujeres, tanto dentro del hogar como fuera del hogar, ¿no? Las estadísticas demuestran que más del 95% de las trabajadoras del hogar son mujeres, ¿no? Por eso se habla de trabajadoras del hogar, ¿no? Reconociendo esta feminización de esta mano de obra. Eh, ¿Qué otra de las cosas? Cuando se realiza dentro del hogar no se obtiene un salario, eso es importante decirlo. Eh, y cuando se hace, se adquiere en el mercado, es decir, cuando se contrata a una trabajadora del hogar, el pago es muy poco, ¿no? Entonces ahí vemos otra vez cómo tiene que ver con esta evaluación de este trabajo y bueno, digamos que en la definición eso sería el trabajo doméstico.
muchas de las actividades que bien acabas de señalar, el aseo de la casa, el retiro de la basura, la limpieza de los pisos, el lavado y planchado de la ropa, el cuidado de los enfermos, la preparación de la comida, muchas veces está alineado a una forma de la sociedad que distingue roles de género, papeles de género que están socialmente establecidos, en los que, vamos, desde la infancia hay una diferenciación entre lo que hacen las niñas, a lo que juegan las niñas, a lo que juegan los niños, y hay gradualmente, digamos, una naturalización, una socialización de lo que se entiende por el desarrollo del trabajo doméstico. A menudo cuando pensamos en trabajo doméstico o en prestación de apoyos domésticos, pensamos en mujeres. Es un trabajo feminizado realmente, más allá porque pienso, por ejemplo, en las grandes casas, hay otras o sea, hay trabajo doméstico que desarrollan los hombres, pueden ser los vigilantes, el jardinero, el que trae la cosa del mandado, el chofer, pero justamente los distinguen como tales, como el vigilante, el jardinero y el chofer. Pero el trabajo doméstico habitualmente lo desarrollan mujeres. ¿Nos puedes hablar de esa feminización del trabajo doméstico? Sí, claro. Por ejemplo, en esto que comentaba respecto a estas grandes casas donde se observa todavía una especialización de las tareas realizadas, aún así se muestra que el trabajo del hogar, es decir, puertas adentro, puertas, digamos, dentro del hogar, sigue siendo feminizado, ¿no? Los varones que también se inscriben en estas actividades laborales realizan, digamos, puertas afuera, ¿no? Como choferes, como vigilantes, es decir, fuera de la casa, ¿no? Tiene que ver con una cuestión también de la intimidad, pero existe una supuesta noción de que las mujeres, digamos, de la naturalización del trabajo doméstico hacia las mujeres, ¿no? Hay una supuesta especialización totalmente artificial, ¿no? Que tiene que ver con las construcciones de género. Estas construcciones de género no solo existen en el imaginario social, es decir, no solo son ideas, sino que son normalizadas y materializadas en prácticas bien concretas, en prácticas cotidianas, como esta que ya señalaba, ¿no? De la división del trabajo. Ahora, las investigadoras las intelectuales que han trabajado sobre el tema que inicia con toda esta corriente del feminismo marxista, empiezan a señalar que es cuando hay una ruptura entre la esfera productiva y las unidades domésticas que ocurre con el desarrollo del capitalismo y con la industrialización, hay una ideología que se va gestando y que es la ideología de la domesticidad. ¿Qué significa esta ideología de la domesticidad? Se va creando la noción de un trabajador ideal, varón, cabeza de familia, y una mujer que se queda a cargo de las tareas del hogar. Esto tiene que ver con la división sexual del trabajo y con algo que es muy importante, que es la noción de la familia nuclear, ¿no? En la que se separa y se asume que el hombre tiene que estar en la esfera productiva, ¿no? Y que además esta esfera productiva tiene un valor social importante, ¿no? Y una esfera privada, ¿no? Una esfera reproductiva en la que se instalan las mujeres haciendo trabajo sin pago, ¿no? Eso es también importante. Entonces, ya que se empieza a reestructurar esto con toda la reestructuración de las esferas productiva y reproductiva y con el desarrollo del capitalismo, empieza a ocurrir, digamos, una extensión de esta división sexual del trabajo dentro de la casa,
se extiende hacia el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, es bien importante entender que esta feminización no tiene nada de natural, ¿no? Se funda en una noción que como la madre cuida, da luz y amamanta, ella naturalmente, entre comillas, tiene que cuidar, pero en ningún momento, ni en ningún lado tampoco se dice, no traemos un chip en el que diga que las mujeres limpiamos mejor y somos más veloces para lavar trastes, ¿no? Es toda una construcción que tiene que ver con estas dos ideologías, la que les decía, la ideología de la domesticidad, en el que se separa la esfera productiva de la reproductiva, pero también de la maternidad intensiva, que es una ideología que se construye y legitima el que las mujeres se queden a cargo de sus hijos, no solo en la etapa de amamantamiento, sino durante toda su vida, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a la mujer se le va adjudicando la resolución de las tareas. Y una de las cosas importantes que vamos a ver es que a partir digamos, siempre ha existido el trabajo doméstico remunerado, pero se ha ido adecuando. Y es, digamos, con la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, sobre todo clases medias y altas, que se reestructura esto y las mujeres, en lugar de contratar trabajadoras, digamos, como de puertas adentro o en casa, es decir, que vivan ahí, empiezan a contratar mujeres por horas, ¿no? Es decir, o por días, que es una modificación que se ha ido haciendo al trabajo del hogar. Entonces, es importante entender que digamos, que esta especialización no tiene nada de natural, ¿no? Es una construcción social que emana de la división sexual del trabajo y que a su vez emana de la ideología de la domesticidad y de la maternidad intensiva, ¿no? Entonces, eso creo que es importante porque no solo, como lo vamos a ver, el trabajo del hogar, no solo sintetiza cuestiones de género, sino también de clase, ¿no? Y eso podemos verlo un poquito más adelante, pero en nuestro país y en las sociedades como más desiguales, también se ha visto que la contratación de una empleada del hogar reduce, ¿no?, los conflictos familiares, ¿no?, reduce las contradicciones de género, refuerza la división público-privado, reduce la doble jornada de algunas mujeres, pero tiene efectos importantes en el mercado de trabajo y sobre todo en la incorporación de los varones al trabajo doméstico. Bien lo señalaste hace un momento, y parecería no tomarse en cuenta, pero si no se hace, se vuelve visible. Recuerdo hace muy poco un promocional televisivo donde había un curso intensivo donde a los hombres nos enseñaban a planchar, a coser, a no temerle a los 30 botones de la lavadora. Y eso ponía como en una dimensión un poco cómica, por supuesto, porque parecería que naturalmente las mujeres saben hacer esto, y en cambio los hombres necesitaban cursos de capacitación para poder entrarle, no quemarse con la plancha y demás, cosa que nos lleva justamente a esta dimensión que tú señalas, y con un proceso que no es de décadas, sino que lleva siglos de maduración, una subespecialización, donde la demanda de mano de obra, no solamente masculina, sino también femenina, conduce a su vez a la contratación o subcontratación de trabajo doméstico. Recuerdo perfecto también historias donde se plantea el hecho de ir a los pueblos, por ejemplo, y de traerse a una muchacha, que habita en la casa,
tiempo atrás, antes de que hubiera una dignificación del trabajo doméstico, pues le llamaban la criada, ¿no? Y si la muchacha llegaba a tener por alguna circunstancia hijos dentro de la casa y la casa se hacía cargo del hijo, pues ya tenían un pequeño criado. Entonces, tanto en las diferentes fórmulas que adquieren, es decir, esta contratación, este traer a las mujeres de los pueblos para que hagan el trabajo doméstico, nos lleva a valorar, porque también es una actividad económica que de forma muy lenta pero sostenida y esperamos que se afirme cada vez más, es un trabajo que está siendo reconocido. Entonces, yo te preguntaría, para sentar las bases, ¿cuál es la importancia del trabajo doméstico? ¿Qué nos permite hacer el trabajo doméstico? ¿Qué es lo que nos facilita en la vida? ¿Por qué es sustantivo en la vida y por qué es permanente, además de todo? Sí, gracias. Bueno, primero, antes de pasar a la importancia del trabajo doméstico, creo que es muy interesante esto que comentaba respecto a cómo ha ido evolucionando el trabajo doméstico en su versión remunerada, ¿no? El empleo doméstico. Creo que es muy importante porque hasta, digamos, la década de los 80, principios de la década de los 90, había un perfil, digamos, clásico en la contratación de las trabajadoras del hogar. Primero se buscaba mujeres jóvenes, ¿no? De localidades rurales, ¿no? Indígenas en muchos de los casos, y que eran traídas o llevadas, ¿no? A las grandes ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, o Guadalajara o Puebla, pero eran llevadas a las ciudades y trabajaban en la modalidad que se conoce como planta, es decir, que vivían y laboraban en el mismo espacio. Esto tenía implicaciones muy complejas en términos de explotación laboral, en términos de salario, en términos de anular la propia vida de la trabajadora, ¿no? Porque la trabajadora vivía para el empleo, vivía para esa familia y se generaban tensiones importantes no solo a nivel laboral, sino también a nivel afectivo, a nivel emocional, ¿no? El asunto, yo trabajé con algunas mujeres que durante 30 años vivieron en la misma casa con sus empleadores y de pronto dejan de ser útiles, ¿no? Entonces, no son contratadas, no tienen pensión, etcétera, etcétera. Entonces, este es un perfil clásico que se ha ido modificando también de acuerdo a las necesidades de las familias actuales, ¿no? Ahora tenemos mujeres que, digamos, el perfil se ha modificado. La mayoría de las trabajadoras del hogar son mujeres casadas o con responsabilidades domésticas, por así decirlo, jefas de familia, ¿no? Que no viven en el lugar donde trabajan, sino tienen su propio hogar y que eso implica otras, digamos, ganancia en términos de autonomía, de independencia, pero también tiene otras implicaciones, por ejemplo, que ganan menos en algunos casos, ¿no? Tienen 3 o 4 empleadores a los que tienen que atender en toda la semana, entonces eso complejiza y satura los trabajos que ellas realizan. Entonces, ese es un cambio importante que ha habido en el trabajo del hogar. Y creo que otra cosa que es bien importante para retomar, que también usted comentaba, es esta cuestión de la denominación, ¿no? Hemos pasado de hablar de criadas, chachas, gatas, estas, digamos, construcciones peyorativas sobre las mujeres que se dedican a esto, a reconocerlas como trabajadoras domésticas y en el caso de las mujeres que tienen, de las mujeres que han estado en la lucha por el reconocimiento de los derechos, son denominadas trabajadoras del hogar, ¿no? Eso es importante porque también ha habido una modificación de tratar de romper
estructuras de lenguaje que implican términos peyorativos, racistas y cargados de implicaciones negativas. Entonces, esas dos cosas quería comentar, pero también me gustaría, en términos de la importancia del trabajo doméstico, retomar dos nociones, ¿no? Primero, que el trabajo doméstico, remunerado o no, es un elemento que permite la sustentabilidad de la vida, la sustentabilidad de la sociedad, la reproducción de la sociedad en el espacio del hogar. Pensemos ahora en estas, digamos, en estas etapas, en este proceso de pandemia que estamos viviendo, ¿cuáles son las implicaciones en términos del trabajo doméstico, en términos del trabajo que se hace en los hogares y quiénes cargan, por así decirlo, con ello, ¿no? Uno de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido el sector de las trabajadoras del hogar, ¿no? Que han sido muchas despedidas, ¿no? Abandonadas sin implicaciones legales en términos laborales, muchas que no pueden regresar a su trabajo, muchas de ellas enfermas. Entonces, el asunto es importante en términos de entender que este trabajo, todas estas actividades que emanan del trabajo doméstico garantizan la reproducción de la vida humana, pero también de la vida social, ¿no? Es decir, pensemos una semana sin realizar trabajo doméstico, ¿no? Pensémoslo así y pensemos las implicaciones no solo en términos de higiene, sino también en términos de salud, en términos incluso de salud mental, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas fundamentales. Ahora, en términos del trabajo doméstico no remunerado, es decir, el que realizan las mujeres en sus propias casas, de acuerdo con el INEGI, representó para el 2017 23.3% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando en términos monetarios de una cifra importante, casi 5.1 billones de pesos. Entonces, ahí van, digamos, dos elementos importantes. Ahora, como les decía, en términos de nuestra reproducción como sociedad, no solo reproduce nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, ¿no? Nos implica también la reproducción de las emociones y todas estas cuestiones que son inherentes a la vida humana. Entonces, el trabajo doméstico permite que se mantenga la fuerza de trabajo, ¿no? Que se mantenga, imaginemos otra vez, una semana desayunando, comiendo y cenando fuera de casa, mandando la ropa a planchar, contratar una empresa que limpie tu casa. Es decir, permite que nosotros nos mantengamos vivos y en términos más amplios, sanos, por así decirlo, ¿no? Entonces, nada más con eso es su importancia, ¿no? O sea, nos permite el mantenimiento de la vida humana y también tiene un importante valor monetario que no ha sido reconocido, ¿no? Porque es un trabajo feminizado y precarizado. Cuando hablamos de trabajo doméstico, es inevitable pensar o tomar en consideración la estratificación social y los niveles de ingresos de las diferentes familias que integran el país. Es decir, me parece que subsisten todavía esas viejas fórmulas de traer a las muchachas de los pueblos. No hace mucho tiempo vi un documental donde un hombre afirmaba con toda certeza que era mejor traerse una muchacha de esas porque sabían hacer las cosas y en la medida en que sabían o habían estudiado menos, pues repelaban menos, ¿no? Entonces, está ese tipo de chicas que las traen de los pueblos, prácticamente las desarraigan de sus familias porque las traen a vivir aquí,
pero también hay, digamos, como tú bien señalas, jefas de hogar o contribuyentes al ingreso doméstico que desempeñan trabajo doméstico en diferentes casas, pero llegan con su ropa habitual, desarrollan el trabajo, cobran, se retiran. Y también hay, digamos, empresas. Es decir, voy en una escala desde lo muy tradicional, desde una práctica que lleva mucho tiempo, hasta prácticas emergentes de subsistencia de los hogares de escasos recursos económicos, donde la mujer se emplea para hacer diferentes actividades. Y hay especializaciones, por supuesto. Está la que hace todo el trabajo doméstico, pero que no lava trastes. Está la que va y lava, la que va y plancha, y en fin. Y también estas empresas donde pues se requiere todo un currículum que presente la chica, cartas de referencia, uniformes, que responde ante una empresa y que la empresa, digamos, de alguna manera tiene contacto con el patrón directo. ¿Cuáles son en este momento las condiciones del trabajo doméstico? Sí, me parece sumamente importante integrar como todas estas nuevas imágenes, ¿no? Del trabajo del hogar, de las propias trabajadoras, pero creo que una de las cosas importantes que se mantiene es la cuestión de la desigualdad. Eh, si bien es cierto que se mantiene esta búsqueda, ¿no? A mujeres de comunidades rurales, de comunidades indígenas, para traerlas con todo lo que implica, ¿no? Este desarraigo que ya comentaba, pero también con la ruptura de sus redes sociales, ¿no? Es decir, la saco, me la llevo y la tengo en casa, ¿no? Reduciendo el contacto social que pueda tener, ¿no? En la modalidad de planta, reduciendo las relaciones sociales que pueda tener, y eso que genera que ellas sean vulnerables a sufrir explotación laboral, violencia de todo tipo, sexual, patrimonial, etcétera, etcétera. Hay casos sumamente graves respecto a la violación, no solo de derechos laborales, sino también de derechos humanos para esta población de mujeres que son, digamos, desarraigadas, como usted lo decía, y que son insertas en zonas donde el contacto es reducido, ¿no? O sea, a veces tienen un espacio, eh, un cuartito, ¿no? En las casas, a veces ni cuartito tienen, duermen en el piso, las condiciones laborales son muy complejas, a veces reciben pagos en especie, ¿no? En lugar de pagarles su salario, les dicen, bueno, aquí estás comiendo, aquí tienes agua, luz, gas, ¿para qué te voy a pagar, no? Y también se maquilla mucho con esta cuestión de es casi de la familia, ¿no? Es como de la familia. Y entonces eso legitima también procesos de explotación importantes. Por eso es fundamental reconocer que este es un empleo y como empleo tiene obligaciones y derechos, ¿no? Entonces, esta visión, digamos, que tenemos de la mujer que es sacada de su comunidad, se reproduce en un orden global también. Y ahí tenemos casos como mujeres peruanas, ecuatorianas, bolivianas, en España, haciendo trabajo de doméstico y de cuidado. Tenemos las mujeres latinas, ¿no? Mexicanas, en Estados Unidos, en Canadá. Tenemos mujeres de la India también, ¿no? Haciendo trabajo en estas regiones ricas, tenemos mujeres peruanas en Italia haciendo trabajo doméstico, trabajo del hogar. Es decir, una de las características que tiene este trabajo es que se fundamenta en la desigualdad, ¿no? Como empleo se fundamenta también en la desigualdad, no solo de género, sino también de clase,
también de pertenencia étnica y también de color de piel, ¿no? Eso es muy importante entenderlo, que no solo se observa en espacios locales, sino ya hay un orden global y que, bueno, lo han nombrado cadenas globales del cuidado, lo han nombrado de diferentes formas, pero lo que implica, lo que significa este nuevo orden es la incorporación de mujeres de países en desarrollo o países del tercer mundo, como nos guste llamarlo, ¿no? De estas economías empobrecidas a países de primer mundo, por así decirlo, ¿no? A economías más desarrolladas. Y entonces vemos que sí hay o sea, entender el trabajo doméstico, el mercado del trabajo doméstico, implica entender estas desigualdades, ¿no? Si no entendemos estas desigualdades, no podemos explicarnos este nuevo orden mundial, pero también en esta visión que, bueno, yo lo he trabajado y lo he denominado como este nuevo trabajo de agenda, ¿no? Que las mujeres, las trabajadoras, sobre todo jefas de familia, tienen una agenda semanal con varios empleadores y que eso también ha aumentado. En ciudades medias como donde yo vivo, que es Tlaxcala, más bien pequeña, no tan media, no existe todavía esta cuestión de las empresas, ¿no? ¿Por qué todavía no existe o no ha tenido tanto auge como en otros países? Porque en México las relaciones sociales basadas en la confianza siguen siendo importantes. Es decir, yo no puedo contratar o no voy a contratar a alguien que yo no conozca, ¿no? O alguien que no me recomiende. Entonces, en México todavía las empresas no tienen un gran auge, sí existen, pero no han sido como en otros países, porque la resolución más bien tiene que ver con la confianza, con las recomendaciones que tengan, ¿no? Que esté una trabajadora en el mismo círculo, por así decirlo. Entonces, eso es algo que quería comentar. Y también algo que ha sido importante y que ya lo mencionaba desde el inicio de la plática, es que el trabajo doméstico en esta versión remunerada, ¿no? Como empleo, es un empleo precario. ¿Qué significa que sea precario? En términos de Rogers, la precariedad tiene que ver en que el riesgo de perder el empleo es elevado, ¿no? No hay una garantía de que sea un trabajo por alguna temporada o por años incluso o permanente, ¿no? El riesgo es muy elevado. Hay un margen de negociación muy reducido. A veces yo entrevisté también empleadoras y me decían, es que pues ya no la necesito tanto, pero sé que puede cuidar a mi hijo porque lo conoce desde chiquito, ¿no? Ahí es donde digo justamente que el trabajo doméstico no solo es lo manual, sino que tiene que ver también con todo esto afectivo, mental, etcétera. Otra de las cosas importantes es que este grupo importante de trabajadoras en México, que son más de 2 millones de trabajadoras en nuestro país, carecen de seguridad social, ¿no? Y regularmente los ingresos son bajos, ¿no? Entonces, no existe contrato por escrito en la mayoría de los casos. Hay una voluntariedad en la asignación de derechos y obligaciones. Es decir, la incorporación al seguro social, el dar aguinaldo, el dar prestaciones, si bien es un derecho, para el caso de las trabajadoras del hogar, queda a voluntad de los empleadores, ¿no? Y entonces este discurso de, es que yo soy muy buena empleadora, soy muy buena porque le doy, es decir, se ve como un apoyo, como una ayuda, no como un derecho laboral, ¿no? Es decir, yo como trabajadora de la universidad no veo mi aguinaldo como una ayuda, sino como un derecho. Pero en el caso de este trabajo, dadas todas estas implicaciones afectivas, de dependencia, de desigualdad, se asume que si yo le doy a mi trabajadora
aguinaldo es porque soy muy buena onda. Tengo muy buen corazón y entonces pues yo no las exploto, le doy aguinaldo y entonces soy muy buena, ¿no? O sea, es como una cuestión ahí importante de la voluntariedad. Y eso tiene implicaciones en la incorporación a beneficios sociales por parte de las trabajadoras, ¿no? La salud, la vivienda, las prestaciones sociales. Y todo esto tiene una implicación, digamos, cultural, ¿no? Tiene que ver con lo que pensamos de las trabajadoras y pensamos y las representamos como mujeres que necesitan ayuda, ¿no? Es que yo la quiero ayudar. Yo soy muy buena patrona porque le doy la ropa que mis hijos ya no quieren, porque le dejo que se lleve la comida, porque le doy lo que no me sirve, ¿no? Entonces, no se ve como un trabajo con derechos y obligaciones, que eso es muy importante. En México, la Ley Federal del Trabajo regula esto, pero la ley es desconocida por la mayoría de la gente y además es muy ambigua. Es decir, no aplica a la realidad que ahora estamos viendo. Entonces, otro elemento importante y que tiene que se ha modificado también por las luchas de las mujeres eh, que defienden los derechos laborales y derechos humanos de las trabajadoras, es cambiar la percepción y ver a las mujeres trabajadoras del hogar como sujetas de derecho, no de voluntariedad ni de bondad, sino con una carga importante, una carga legal y un reconocimiento social y legal, como lo decía, de verlas como trabajadoras, ¿no? Incluso cuando alguien dice, es que es mi muchacha, la señora que me viene a ayudar, ¿no? Es decir, en el discurso, en el lenguaje, no se asume que son trabajadoras. Y ese discurso es el que hay que modificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gustaría como hacer un señalamiento. El INEGI señaló para el 2020 que hay 2.288.680 personas que se dedican al trabajo del hogar. El 95% son mujeres. De ahí que les di, de que se nombren trabajadoras del hogar como todo este grupo importante de mujeres. Más del 50% de las personas trabajadoras se encuentran en el Estado de México, en la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Nuevo León. Son las ciudades que tienen más trabajadoras del hogar. Solo el 1% de estas 2 millones de personas, solo el 1% tenía contrato por escrito. El 3%, solo el 3% tenía atención médica. El promedio de edad que maneja la INEGI a través de la ENOE es 43 años. Esto, como les decía, va modificando esta percepción de la joven indígena rural que llega a la ciudad, ¿no? Que sí existe, por supuesto, pero que se ha ido modificando. Y el ingreso mensual aproximado que se reporta es de 3.390 pesos. Entonces, el salario es sumamente bajo considerando que son mujeres que tienen responsabilidades domésticas y familiares importantes, ¿no? ¿Qué ha pasado en nuestro país? Y eso creo que hay que festejarlo, es que el 3 de julio pasado, el 3 de julio del 2020, el gobierno mexicano formalizó el registro del convenio 189, que es el convenio sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo. Ese convenio fue firmado desde el 2011. Pero en México es hasta este año que se formaliza. Y eso creo que tenemos que verlo como un punto importante. Ni la administración de Peña Nieto, ni creo que la de Calderón, no quisieron firmar este convenio. Ahora sí, lo cual creo que es importante porque dota de muchos derechos que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la libertad de asociación y la libertad sindical,
¿no? El reconocimiento de la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo. No se puede contratar a menores de 18 años, ¿no? Mucho menos que los prive de la educación obligatoria. Se les va a proveer de protección efectiva contra el abuso, acoso y violencia. Y creo que finalmente este mecanismo tiene que operar justamente para los 2 millones de trabajadoras que existen en este país y que están en condiciones de precariedad y de vulnerabilidad. Una de las cosas que hizo también esta administración fue que hay un programa piloto para registrar a las trabajadoras del hogar en el Seguro Social. Pero este programa piloto está siendo un poco, digamos, lento. Solamente el 22,000 de los 2 millones de mujeres trabajadoras están incorporadas al Seguro Social. Entonces, creo que es un logro importante que ha sido celebrado por las organizaciones que trabajan que tienen como agenda el trabajo doméstico, pero creo que sí es importante que nosotros demos seguimiento a que se cumpla y se creen las instituciones para que este grupo de mujeres estén protegidas en su empleo. Has hecho un recorrido muy interesante desde la definición propia del trabajo, la particularización de lo que se entiende por trabajo doméstico, su feminización, la importancia, porque es un trabajo que a veces se considera invisible, solo hasta que no lo ves hecho te das cuenta que es indispensable. Las diferentes escalas en las que se encuentran las trabajadoras domésticas, el desamparo que urge, porque en verdad urge, así como los trabajadores obreros hace más de 100 años lucharon por el reconocimiento de derechos laborales básicos, creo que ahora la dimensión llegar al propio espacio doméstico donde se considera que la vida privada no tiene, no debe tener injerencia con la vida pública, ni con lo que transcurre, contratos, prestaciones, derechos, dejar el patronazgo y la dádiva para pasar a reconocer los derechos propiamente. Me gustaría también darle colorido a esta imagen para darle un cierre. Pienso, para mí es inevitable siempre pensar en términos de imágenes, de memoria fotográfica, de memoria cinematográfica. Recuerdo muchísimas películas mexicanas donde la trabajadora doméstica es esencial, es prácticamente una segunda madre, una consejera, una abuela, una nana, donde asume además derechos para corregir a los patrones o a los hijos de los patrones, donde ejercen en las películas del cine de oro mexicano hasta papeles ciertamente graciosos, cómicos, donde si no está, desde luego que la percibes, porque ahí debe estar la trabajadora doméstica, la nana. No sé, pienso en términos mucho más actuales, donde las trabajadoras domésticas perfectamente uniformadas en las telenovelas son cómplices o son escuchas o son hasta extorsionadoras de lo que sucede en el espacio doméstico y están siempre presentes, son una pieza clave de alguna manera, pero eso apenas nos da una dimensión pequeña de la importancia que cubren, es decir, solo
en las películas se ve la imagen o el protagonismo en ciertas escenas que obviamente, como en toda película o producción televisiva, pues son dramáticas, tienen un hilo, tienen una trama. Veo y recuerdo también anuncios de productos de higiene donde está la mujer duro y dale en el lavadero demostrando que el producto sirve. A manera de conclusión, doctora Mónica Toledo, ¿cuál es tu reflexión final acerca de la fuerza, la necesidad, la vitalidad de poner de relieve la trascendencia, la importancia, lo central que representa el trabajo doméstico? Tú ya lo dijiste, en nuestro país, pero también en una escala internacional. Sí, bueno, yo creo que es importante primero tratar de, creo que es una tarea de los que estudiamos estos temas, de tratar de desmontar, por así decirlo, todos estos prejuicios y todas estas, pues estas imágenes que si bien nos han explicado cómo funcionaban, no son del todo ciertas, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en estas mujeres que han vivido 30, 40 años con la misma familia y que de pronto a veces se quedan sin nada, ¿no? Que vivieron para las otras familias o que incluso tuvieron que dejar a sus hijos al cuidado de otras mujeres en sus comunidades, en sus países de origen. Yo creo que también hay que entender quién puede contratar y quién no puede contratar, ¿no? Es un asunto de clase y que tiene implicaciones también en las vidas de las propias mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en unas mujeres que viven en el Estado de México, a las cuales entrevisté, y que trabajaban en una zona de Naucalpan, y realmente sus jornadas laborales eran pesadas, pero además era muy pesado el, el horario, ¿no? Digamos, la duración del traslado. Y entonces ellas me decían, bueno, pero es que estoy cuidando niños y a mis niños, ¿quién los cuida? ¿No? A mis hijos, ¿quién los ve en mi casa? Es decir, creo que también tendríamos que empezar a pensar en estas propias implicaciones de la desigualdad en la contratación, ¿no? Creo que es necesario también reflexionar sobre el papel del Estado, porque el Estado se hace para atrás y dice, es una cuestión privada, ustedes arréglenlo, ¿no? Sin embargo, vemos ahora con esta pandemia nos están, muchos dicen que se han destapado pues las desigualdades, por ejemplo, en términos de la educación, pero no solo en términos de la educación, en términos del trabajo del hogar, en términos del trabajo del cuidado, ¿no? ¿Quién cuida a la que cuida? ¿No? ¿Quién, ¿quién cuida a la que limpia? ¿No? Yo creo que tenemos que pensar que no es un asunto de buen corazón ni de la buena onda, sino tiene que ser un asunto de derechos y obligaciones laborales, ¿no? Donde creo que el Estado tiene que intervenir de manera más directa para mejorar las condiciones, no solo de las mujeres que se dedican al trabajo del hogar como empleo, sino de todas las familias, ¿no? Eh, yo creo que ese es un tema importante, dejar de verlo como una actividad secundaria, centrar la importancia que tiene en términos de reproducción y valorar a quien hace ese trabajo, ¿no? Porque ese es, incluso cuando entrevistamos o cuando platicamos con alguna mujer te dice, es que yo no hago nada, yo no trabajo, yo solo estoy en mi casa. Y dices, bueno, empecemos a valorar ese trabajo. Nosotros mismos, ¿no? Cada quien empecemos a ver lo que implica en términos de relaciones sociales no hacer ese trabajo, ¿no? Y creo que pensar también en las desigualdades que suma este trabajo, como ya lo decía, no solo de género, es importante pensar
por ejemplo, en todas las mujeres que están en la Ciudad de México, que es el caso que yo conozco, laborando en condiciones muy precarias, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, en estas grandes, digamos, en estas zonas muy, muy adineradas. Ahora, no podría decir alguna colonia, pero por ejemplo en Interlomas, toda esta zona adinerada, que incluso no hay transporte para ellas, ¿no? Que trabajan en estas grandes casas y que no tienen que caminar y que tienen un día libre y que tienen responsabilidades. Es decir, empecemos a hablar de trabajo, de empleo y no de dádivas, ¿no? De esta nueva, incluso, por ejemplo, fue muy llamativo que la película de Roma pusiera otra vez en la agenda esto que han venido haciendo durante muchos años mujeres que han propuesto la sindicalización, que han propuesto el trabajo en asambleas, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante también voltear a reconocer la importancia en términos sociales, dejar de pensar que lo privado es algo cerrado, porque finalmente en el hogar son donde se observan y se cristalizan las relaciones de desigualdad entre géneros, entre generaciones, entre nacionalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre etnias, entre pertenencia étnica. Entonces, creo que es importante quitar de nuestro lenguaje estas frases, estas palabras, estas como gata, chacha, todo eso que tiene implicaciones de devaluación, ¿no? Entonces creo que es un momento importante de valorar el trabajo del cuidado y el trabajo doméstico. Doctora Mónica Toledo, te agradecemos enormemente esta reflexión porque contribuye a darle un perfil mucho más definido a partir de los estudios que autoridades académicas y colegas y tú misma participan en clarificar y que tiene además un propósito eminentemente práctico, visibilizar y hacer el reconocimiento. Quizá no haya Cananea ni Río Blanco para las mujeres de trabajo doméstico, pero sí debe haber un impulso fuerte y, digamos, no solamente una voluntad firme, sostenida por parte del Estado, sino también un reconocimiento social por parte de la sociedad, porque es indispensable el trabajo doméstico, tanto el que es remunerado como el que no es remunerado, porque también las madres y las hermanas y las tías y las abuelas desarrollan ese trabajo doméstico. Como bien tú dices, no es remunerado, parecería naturalizado porque les corresponde a su papel social en la medida en que reciben parte del ingreso económico, pero es indispensable ante todo reconocerlo. Por supuesto, que haya un avance. Los avances en la sociedad, ya lo sabemos, no son instantáneos, no son rápidos, tienen ciclos, pero esperemos que se acorten gradualmente estos ciclos en beneficio de todas de todas las personas que los desarrollan, eminentemente de las mujeres, pero también desde luego hay un pequeño porcentaje de hombres que igual desarrollan esto. No quiero destacarlo sobre más, pero decir que pues va parejo para todos y pues muchísimas gracias por traernos al espacio doméstico justamente donde nos encontramos en este momento por las condiciones de emergencia sanitaria. Muchas gracias, Mónica Toledo. Sí, pues nada más, muchísimas gracias y pues enfatizar que integraron el tema de trabajo doméstico en una agenda de vida cotidiana que creo que es fundamental, ¿no? Es muy importante también abrir estos espacios y dialogar sobre lo que implica y más ahora en términos de pandemia y de contingencia. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti.
amigas, amigos que siguieron de cerca este curso Historia de todos los días, vida cotidiana en México. Les agradecemos mucho. Creo que conseguimos hacer un periplo muy interesante porque comenzamos con una conferencia por parte de Carlos Brockman hace 500 años, cuando la vida, la civilización del México antiguo se trastornó, la vida cotidiana pasó a ser una cosa completamente distinta y con base en una terrible destrucción se implantó un nuevo orden colonial, un nuevo orden occidental en tierras americanas que vino desde luego a configurar un nuevo tipo de sociedad. A través de las diferentes intervenciones hemos visto cómo episodios que consideramos inusuales, tales como los desastres naturales, también forman parte de nuestra cotidianidad y deben formar parte de nuestra forma de vida y de nuestra prevención. Entramos al mundo de la literatura decimonónica mexicana, no solamente de consumo para mujeres, sino escrita por mujeres, y eso es muy interesante. Entramos a los espacios de sociabilidad, a las cantinas, a las pulquerías, a los cafés del siglo XIX, salimos a las calles para ver el despliegue vistoso de la variedad de trabajadores que todos los días ofrecen sus servicios, sus productos, sus voces, que añaden armonía, conflicto, negociación y que pues nos hacen la vida de todos los días, desde sus voceos hasta las formas más estructuradas de llevar a cabo su trabajo. Hemos visto también cómo la medicina, las enfermedades y las epidemias forman parte de nuestra cotidianidad, la alteran, nos transforman, nos llevan a cambiar, nos llevan a enfrentar retos, retos que a menudo llegan a ser portentosos, pero de los cuales la sociedad mexicana sigue adelante. Cuando llegamos a la Revolución Mexicana, pasamos de la paz al desasosiego, a vivir en medio de la bola, a padecer los saqueos, las intromisiones de las tropas, la hambruna, la escasez, la angustia, pero también esos gritos que sumamente contagiosos llevaron a cientos de miles de personas a enarbolar principios, derechos, defensas que ahora forman parte de nuestros derechos, de nuestra cotidianidad. Entrados ya en el siglo XX, nos encontramos con el mapa rojo del pecado, que nos hablaba de la vida nocturna y, por supuesto, ese tipo digamos, de diversiones que tienen su parte oscura, pero también una parte vistosa, porque finalmente las personas que lo integraban formaban parte de sociedades y de formas de vida y de formas de subsistencia que se mantienen con sus luces y sus sombras como una memoria, pero también como un estereotipo que forma parte de la identidad de la nacionalidad mexicana. No podemos dejar atrás el deporte en la vida de México, que igual forma parte de nuestra cotidianidad. Habrá que ver a los futboleros en la actualidad cómo ya claman porque regrese ese deporte, el fútbol, pero todos los deportes, todas las prácticas, todas las disciplinas que de alguna manera terminan por llenar nuestra vida, nos contribuyen a dotarnos de proezas, de derrotas, pero también de triunfos y digamos, enorme regocijo, y eso es parte igual de la cotidianidad. En este cierre de sesión, Mónica Toledo nos trajo de vuelta al espacio doméstico. Un espacio doméstico en el que nos encontramos ahora por prevención, por salud, por protegernos a nosotros mismos, pero también por protegerlos a todos como comunidad.
En opinión de todo el equipo que forma parte del INERM, creo que conseguimos un producto de extraordinaria calidad. Nos sorprendió la enorme respuesta que ustedes han tenido como público, su disciplina, desde luego también su compromiso para seguir de cerca esto que estamos haciendo como un enorme esfuerzo, trasladar las actividades presenciales, actividades a distancia, nos llena de enorme gusto llegar a lugares, a personas, a localidades donde este Instituto Nacional no había podido llegar de forma presencial, pero ahora sí. Los invitamos cordialmente para que estén en espera de nuestros próximos cursos a distancia. Sabemos que la emergencia sanitaria tendrá sus diferentes oleadas, sus diferentes etapas. Esperemos que remita, por supuesto, esperemos que pronto se encuentre una vacuna, pero en tanto, todos y todas ustedes interesados en conocer, en revitalizar su conocimiento cultural, en actualizar sus conocimientos y nociones de historia, tanto para enriquecimiento personal como para prodigarlo y multiplicarlo con personas que ustedes conocen, con alumnos, con colegas. Esperamos que sigan próximamente nuestros cursos. Los estamos preparando con mucho gusto. Uno de ellos es un curso que versa sobre historia de las mujeres porque constituyen la mitad de la población, porque son una parte importante de la sociedad y porque una vez más, buscando la equidad de género, buscamos destacarlas y ponerlas de relieve en su justa dimensión. El otro curso que denominamos Nación de Naciones, la migración en la historia de México, se ocupará precisamente de los migrantes. Si nos ponemos a pensar y a reflexionar, desde hace 500 años la irrupción española trajo nuevas comunidades, pero no solamente de americanos y españoles, también tenemos una gran variedad de europeos que residen o residieron o dejaron su huella o sus bienes o su materialidad en nuestro país y tenemos un flujo constante de migración por la vecindad con los Estados Unidos de América. Entonces, nación de naciones, somos una nación mexicana, pero también somos una merece ser estudiada para valorar su justa presencia en nuestro país y para pues ver cuáles son las problemáticas y cuáles son las posibilidades de solución, porque en lugar de tener problemas, debemos encontrar la manera de asimilar, como siempre han hecho las sociedades, este tipo de presencias muy particulares. En verdad, a nombre del Instituto del Dr. Felipe Ávila Espinosa, de todo el equipo que integra el INER, les agradecemos enormemente el favor de su atención. Los saluda cordialmente David Guerrero. Hasta pronto. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.